Según la Biblia, Satanás, bueno, es un ángel que siendo perfecto en un inicio, él comenzó en su libertad de conciencia a decidir no obedecer a Dios. Y desde que él inició como ese estilo de vida, eh, finalmente todo lo que vino después, podríamos decir así, que ha sido negativo. Bueno, todo esto según la Biblia. ¿Ok? La Biblia es como el libro que habla sobre este ser y también sobre Dios. Así que según la Biblia, eh, inició todo así, como Satanás queriendo rebelarse contra Dios y no obedecerlo. Y desde ese comienzo hasta aquí, hasta este momento, Satanás ha ido en un camino en donde ha practicado o ha cultivado ciertos engaños. ¿Ok? Bueno, uno de los primeros engaños sabemos que está en el Génesis, cuando Dios le dice a Eva que no coma del fruto de ese árbol, que era uno que Dios había dicho que no debían comer, que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Dios le dice a Eva que no coma porque ciertamente iba a morir, Satanás, que tomó posesión de una serpiente, le dice a Eva que en realidad ella no iba a morir, que no había problema si comía, solamente Dios le había dicho eso como para evitar que ella fuera como Dios. Y aquí en esta escena ya hay varios engaños que uno puede ya detectar. El primero es que Satanás le dijo a Eva que ella podía llegar a ser como Dios. Y si uno lo piensa bien, uno en realidad nunca va a llegar a ser como Dios. O sea, si bien puedes lograr ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas cualidades semejantes a Él, por ejemplo, Dios es un Dios de amor y tú puedes llegar también a ser una persona que está llena de su amor, entonces te puedes semejar en ese aspecto. También eh, hay otra cualidad, por ejemplo, que Dios es humilde, es paciente. Y esas cualidades, si tú te relacionas con Dios, Él también puede desarrollarlas en ti. Entonces pudiera ser que tú seas semejante a Dios en ese aspecto. Pero no es que tú vas a ser como Dios en su poder, en su eternidad, en su divinidad. Entonces el engaño aquí fue que Satanás hizo creer a Eva que ella iba a poder ser como Dios. ¿Y en qué aspecto como Dios? Bueno, sabiendo el bien y el mal, pero en este caso, Eva, más que quizá el ser como Dios, lo que a ella le motivó fue el fruto en sí, porque dice que Satanás se lo presentó como muy apetitoso. Y este es otro de los engaños que también tiene Satanás, y es que las cosas como los malos caminos, entre comillas, los presenta al ser humano como algo bonito. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es una de las enseñanzas de la Biblia que aconseja no mirarlo siquiera, o sea, no tomar, no beber alcohol. Y sabemos que en los tiempos de ahora el alcohol es visto como algo bueno, como algo recreativo, como algo que hace bien a la persona porque le trae alegría, le hace olvidar quizá sus problemas por un momento, esa persona es feliz por un momento, entonces podríamos decir que se presenta el alcohol como algo bonito que llama la atención, algo social, pero si uno en realidad va más allá e investiga, el alcohol de partida es algo tóxico para el cuerpo. Son muy poquitas personas que logran ¿cómo decirlo? Hacer del alcohol como algo social, que de vez en cuando lo haga, lo tome un poquito, sino que la mayoría es como se transforma en una droga. O sea, lo necesita para poder olvidarse, lo necesita para sentirse alegre, entonces pasa a ser una droga y eso conlleva muchos problemas. De hecho, si uno investiga, muchos de los accidentes automovilísticos, muchos de los, ¿cómo decirlo?, de las muertes que ocurren en el mundo, si uno lo investiga bien, detrás está el alcoholismo. Entonces podemos decir que el alcohol al inicio, claro, se ve como algo muy bonito, pero rodeado al alcohol hay muchas, ¿cómo decirlo? Muchas situaciones negativas, ¿ya? Entonces ese es un ejemplo, pero hay muchos más en donde Satanás
presenta ciertos caminos, ciertos proyectos, ciertas decisiones como muy bonito, pero en realidad el fondo o el fin de eso es muerte finalmente. Ahora, volvamos al tema cuando Satanás le dice, ustedes no morirán. O sea, Satanás le dice a Eva, no es verdad lo que Dios te dijo, sino que tú cuando comas este árbol vas a saber el bien y el mal y vas a ser como Dios, pero tú no vas a morir. De hecho, si uno lee la Biblia, Eva come el fruto, pero no muere en el instante. O sea, no es que come y muere, sino que ella cuando come, simplemente dice la Biblia que ella se da cuenta que está desnuda y teje algunas hojas para poder cubrirse y tiene miedo. Pero si uno le da un poquito más de una vuelta y estudia la historia, dice que Dios, después que ellos pecaron, claro, los vistió, porque con esos delantalcitos que ellos hicieron, obviamente no les iba a durar mucho, así que Dios lo que hizo fue un sacrificio y con pieles de un cordero los vistió, ¿ok? Y los sacó del Edén, que era como un huerto, que era como un jardín especial donde estaba este árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también había otro árbol que era el de la vida. Y ese árbol de la vida era un árbol especial donde ellos cuando comían de ese árbol era como una tipo medicina, o sea, los mantenía saludables, los mantenía con vida. Es como, por ejemplo, los que han visto Dragon Ball Z, disculpen el ejemplo, pero es que Dragon Ball Z toma muchos ejemplos de la Biblia. Cuando Goku comía las semillas del ermitaño, por ejemplo, era como que se recuperaba así y estaba como nuevo. Bueno, algo así es este fruto, que es del árbol de la vida, que según la Biblia en este momento está en el cielo, ese árbol, y que da sanidad a las naciones. O sea, cuando tú lo comes, te da como, te restaura, tus células no se envejecen y puedes vivir eternamente. Entonces, eso es cierto, o sea, de hecho, la vida eterna es algo real. El engaño que Satanás hace o dice es que tú puedes tener vida eterna sin Dios, y eso no es posible, porque la vida solo viene de Dios. Entonces, uno de los primeros engaños, podemos decir así, del inicio, es que Satanás le dijo a Eva que ella no iba a morir, pero dice la Biblia que Dios los sacó del Edén, los sacó, no, ellos no tuvieron ya más acceso a este árbol, y ellos comenzaron, podríamos decir así, a envejecer. O sea, su cuerpo comenzó a irse envejeciendo. Y dice la Biblia que llegaron a vivir aproximadamente 800, por ahí, a 800 años aproximadamente, no recuerdo bien el número exacto, pero por ahí, y luego murieron. O sea, podemos decir que, claro, en el momento, en el instante que ellos comieron, no murieron, pero sí 800 años después. Y yo estoy segura que cuando Dios dijo, ese día ciertamente moriréis, no se refería solamente a una muerte física, que finalmente igual se cumplió 800 años después, sino que era espiritualmente hablando. O sea, el día en que tú desobedezcas, el día en que tú quieras hacer tu voluntad y no someterte quizá a lo que yo te estoy orientando como Dios, como creador, ese día tu alma va a comenzar a morir porque te vas a alejar de la fuente de amor, de felicidad. Entonces, finalmente Satanás logró engañar a Eva y finalmente, como dije, 800 años después, pero igual murió. Hoy en día nosotros vivimos menos años, aproximadamente como 120 años. He escuchado que es como la persona más longeva que puede vivir, pero después morimos. Entonces la muerte no era el plan de Dios al inicio para el ser humano, sino que la muerte vino porque Dios nos quitó, podemos decir así, el acceso al árbol de la vida. Y alguien podría decir, oye, ¿qué es malo Dios? ¿Por qué nos quitó ese árbol? Y en realidad, si lo piensas bien, fue mejor porque como ahora Adán y Eva eran pecadores, o sea, conocían el mal, si hubieran tenido acceso constante al árbol de la vida, serían eternamente pecadores, o sea, eternamente con el mal en su corazón. Entonces el plan de Dios no era ese, sino que era Dios, la idea era restaurar las cosas todo de cero. Y para eso no importaba mucho si es que Adán y Eva morían físicamente, porque Dios, como los creó del polvo, también los podía volver a recrear, sino que más bien, como dije recién, como la muerte había sido espiritual, o sea, la muerte había empezado como espiritual más que física, entonces ¿cómo decirlo? Esta restauración tenía que ser espiritual. Entonces, en realidad no importaba mucho si es que Adán y Eva morían 800 años después, sino que lo importante era que ellos pudieran ser salvos. Y ahí viene obviamente el plan de salvación, que en este momento obviamente no lo voy a explicar, pero más que nada es eso. Y en base a ese engaño,
Después Satanás ha repetido el mismo engaño durante todas las edades. De hecho, hoy en día, si uno preguntara al mundo entero, la mayoría no está ni ahí con Dios, digámoslo así, o sea, no le gusta someterse a Dios, a sus caminos, siempre está cuestionando, bueno, primero un grupo grande no cree en Dios, como que niega su existencia de un creador, alguien que es superior a nosotros, ¿ok? Como que el ser humano tiende a creer que es lo único inteligente que hay. Ese es un grupo, pero también hay otro grupo que niega a Dios. Es súper interesante este pensamiento porque niega a Dios como alguien que crea todo, pero sí creen en existencia de seres superiores. Entonces igual el engaño viene como de todos los formatos, porque un engaño es el decir no, no hay divinidad, o sea, no hay seres superiores a nosotros, somos nosotros nomás los que estamos y eso es todo lo que hay. Después hay otro grupo que también está engañado y dice que, claro, no hay Dios, pero que nosotros los seres humanos podemos llegar a ser Dios. O sea, si tú te disciplinas, si meditas, etcétera, muchas prácticas, por ejemplo, chinas, enseñan eso, de que si tú meditas y te disciplinas, tú puedes llegar a un nivel superior de tu alma. O sea, tu cuerpo puede morir, pero tu alma puede ser eterna. Entonces ahí va otro engaño muy sutil, pero que mucha gente cree en eso. Y luego está el otro engaño en donde comenté recién que hay gente que quizás no cree en un Dios como quizá específico, sino que efectivamente existen seres superiores, pero que son muchos dioses, o sea, son muchos maestros que se le llaman también. La gente se comunica con ellos, habla con ellos, son seres poderosos, ellos los ven muchas veces y aquí entra la parte del espiritismo. O sea, mucha gente tiene contactos con seres como de luz o seres de otras partes y entonces practican esta parte. Y luego hay otro engaño también a otro grupo y este engaño es muy especial porque este engaño incluso es utilizando la misma Biblia, o sea, la misma religión. O sea, que una persona puede estar creyendo en Cristo, puede estar creyendo en la Biblia, pero Satanás se hace pasar por ya sea Jesús mismo o se hace pasar por algún profeta. Por eso la Biblia dice que debemos tener mucho cuidado porque van a venir falsos cristos y falsos profetas. Entonces estamos claros que Cristo es solo uno y profetas hay muchos en la Biblia. Entonces como hay profetas verdaderos y como hay un Cristo verdadero, entonces también hay un Cristo falso y profetas falsos. Y la misma Biblia también da orientaciones cómo saber cuándo es Cristo verdadero y cuándo son profetas falsos. ¿Ok? Entonces el que quiera saber tiene que estudiar la Biblia y ahí tú puedes ver enseguida cuándo es un Jesús falso o profetas falsos. Y luego, en base a esos engaños, que son como los más, ¿cómo decirlo?, los principales, de ahí se derivan muchos otros engaños hacia abajo. El que yo planteé recién del alcohol, por ejemplo, es uno, y es que yo considero que el alcohol es como uno de los engaños más, como más básicos. Los que nombré recién son como un poco más avanzados, por ejemplo, el tema del espiritismo, estando en una religión y yo creer en un falso Cristo, por ejemplo, eso es ya como un engaño un poco más avanzado, pero los básicos básicos son el alcohol, las drogas, el cigarrillo, las peleas, por ejemplo, el enojo, el rencor, em, ¿qué más podría ser? Por ejemplo, para mí uno de los principales engaños es que Satanás hace que personas formen familias poco saludables. O sea, hace que dos personas se junten con las motivaciones incorrectas, como por ejemplo la atracción física solamente. Entonces se unen esas dos personas creyendo que están enamoradas, entre comillas, y luego de una relación de 2 años, por ejemplo, de 3 años, y si es que hubo un hijo lamentable, es lamentable, luego como que se acaba, entre comillas, el amor, entonces se separa esa pareja y obviamente trae consigo mucha consecuencia porque queda un hijo en un matrimonio que se separó, entonces después a veces la mamá o el papá rehacen su vida con otra pareja, entonces eso trae igual como una destructuración en la parte como mental del niño, digámoslo así.
y eso hace también que las familias vayan siendo como menos estables. Entonces uno de los engaños es eso, que las familias hoy en día no sean como tan estables. Y de hecho, si uno tan solo, yo creo que cada uno mire su familia, amigos cercanos, la mayoría de familias han sufrido de violencia, eh, abandono, por ejemplo, un mal ejemplo también en relación a cómo actuar, cómo ser. eh, También lamentablemente en las familias se ve mucho abuso, tanto físico como sexual también. Hoy en día se ve que muchos niños y personas que ahora son adultas se acuerdan de que su tío, su primo, qué sé yo, los tocó o los abusó. Y eso obviamente también recae la responsabilidad de los padres y como dije recién, como son padres que se unieron con una motivación incorrecta, entonces ahora para ellos no es una prioridad velar por el bien de sus hijos, sino que los tienen por tenerlos y porque así es la vida, pero no hay una responsabilidad un poco más grande de cuidarlos a ellos, de velar, de heredarles a un carácter correcto, valores, etcétera. Eso es uno de los principales, yo diría, como engaños en estos tiempos. Y los otros también, como dije, son el tema del orgullo, el ser egocéntrico también, por ejemplo, o el querer siempre uno ganar, o el siempre uno, ¿cómo decirlo? Querer unos poner su voz o su opinión por el sobre los demás. Y el otro engaño que es súper grande y que abarca yo creo que a toda la humanidad es que queremos controlar a las demás personas. O sea, nos olvidamos que todos somos libres y que podemos elegir, pero como Satanás tiene esa obsesión de que él quiere hacer un reino para que a él lo sigan, él cae también como en obligarnos muchas veces, o sea, nos tienta y como que prácticamente nos obliga a caer en ciertas prácticas que no corresponden, aunque obviamente no nos puede obligar, somos nosotros los que decidimos, pero él como que nos tienta. Entonces nosotros tendemos también a copiar eso y con las personas también tendemos a hacer eso, como que queremos controlar a las personas, creemos que tenemos como dominio sobre ellas, entonces como que nos molesta cuando alguien hace las cosas quizás a su manera, o estamos acostumbrados a que se hagan así las cosas y cuando no se hacen así, entonces yo me enojo y hay pelea, por ejemplo. Entonces son varias como hábitos o, ¿cómo decirlo?, prácticas que se hacen en este mundo a diario, pero que en realidad son prácticas de Satanás. O sea, él las hace, él las practica habitualmente. Entonces nos traduce a nosotros todo eso, como dije, porque forma familias poco saludables. Entonces a partir de eso, él va dejando como un legado en donde las familias copian muchas características que él tiene. ¿Qué otra cosa más podemos decir de los engaños? Eso yo creo que principalmente lo que hace Satanás. Son muchos más, pero en estos momentos son esos los principales. Y el que más me llama la atención y creo que es como el padre de todo, es finalmente hacer creer a la humanidad que ellos pueden hacer algo sin Dios. Y es lo que él siempre ha postulado, o sea, Satanás jura o cree que él sin Dios puede hacer algo. Y en realidad aún él cree que si es que ha hecho todo lo que ha hecho es porque él mismo lo ha podido hacer y en realidad si aún lo ha podido hacer es porque Dios aún permite que él tenga vida y haga el plan que él tiene. Entonces nada de lo que hace Satanás Dios lo ignora, sino que todo lo que hace es porque Dios así lo permite, porque Dios es Dios, entonces nosotros no podemos cuestionar por qué lo hace. De hecho, también lo que me llama la atención en relación a Dios es que Él es quien mantiene todo, o sea, Él es el que trabaja por nosotros para mantener el aire, para darnos todo el sustento. Entonces siento que igual es un poco patudo de parte de Satanás como comenzar a creerse como que Él puede también recibir adoración o que nos haga creer nosotros que nosotros podemos vivir sin Dios, siendo que Dios también se esfuerza y trabaja por nosotros, o sea, todo lo que vemos, todo lo bueno es porque viene de Dios, entonces el engaño es súper grande en verdad, que te hace creer que tú eres como lo máximo y por último si no te hace creer que tú eres lo máximo, entonces te hace creer que no hay sentido de vida, entonces no hay esperanza y que Dios no existe, o sea, realmente el engaño, o sea, viene en todos los formatos
Y yo creo que la única manera para que no te engañe es estudiar mucho la Biblia. En la Biblia están todos los engaños de Satanás, todos, todos, todos. En realidad no varía mucho Satanás, son como los mismos siempre, pero quizás cambian un poquito de alguna forma, pero el fondo es el mismo. Y yo creo que para que no, si tú no quieres ser engañado, hay que estudiar muy bien la Biblia y pedirle obviamente a Dios que te guíe y te dirija y te dé la sabiduría para saber cuándo es algo que es correcto y verdadero y cuándo es un engaño. Así que espero que cada uno de nosotros esté atento a los engaños y no caiga en ellos, porque finalmente cada vez que Satanás logra que alguien caiga, logra traer dolor, sufrimiento, y es lo que vemos en este mundo. Y lamentablemente cuando nosotros nos equivocamos, porque fuimos engañados, por ejemplo, viene el dolor, y lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Entonces, ese es el engaño, o sea, la idea es que te equivoques, cosa que tengas dolor, y finalmente tú digas, bueno, ¿dónde está Dios? Y siendo que en realidad Dios a ti te hace libre para que tú puedas estudiar, como dije recién, para que veas cuál es la verdad. Entonces cuando Satanás te venga a tentar, tú puedas decidir qué es lo correcto y como tú decides lo que es correcto, te libras del dolor, te libras del mal. El ejemplo que yo puse recién del matrimonio, por ejemplo, Dios ya tiene ciertos consejos en relación a eso. Entonces si tú los sigues, te vas a evitar el dolor, te vas a evitar el sufrimiento, vas a evitar también no solo tú sufrir, no solamente evitar hacer sufrir a otra persona, sino que también evitar hacer sufrir a los hijos que podrían venir. Entonces aquí 100% la responsabilidad de uno, porque a veces uno dice, bueno, Dios, ¿dónde está Dios? Sí, pero es que fuiste tú el que decidió juntarse con una persona y tener un hijo. Y resulta que tú elegiste a la persona, o sea, tú nunca preguntaste a Dios, Señor, ¿será que esta persona es? Entonces vuelvo al tema del matrimonio porque hoy en día es uno, como dije, de los engaños más potentes, uno de los que le resulta súper bien crear familias inestables, familias, ¿cómo decirlo? Familias débiles, entonces sin un fundamento fuerte. Así que si tú ya has formado familia, bueno, también Dios te puede ayudar a poder restaurar si es que esa familia ha sido como quebrada. Pero si aún tu familia está fuerte, genial. Pídele también a Dios que siga quizás fortaleciendo eso. Pero si aún no formas familia, es importante pedir a Dios dirección para que evite justamente el dolor y no caigas finalmente en el engaño de decir, ya, yo decidí, me equivoqué y ahora le echo la culpa a Dios, porque ahora tengo dolor. Y en realidad no es que la culpa la tiene Dios, sino que eres tú también quien no buscó el consejo en el momento que debías hacerlo, que es previo a tomar la decisión, no ya cuando ya la tienes, cuando ya decidiste. Ahora, no es que cuando decidiste y si te equivocaste Dios te está juzgando, no, sino que simplemente Dios te perdona, pero te ayuda y te ayuda a restaurar lo que se quebró o lo que ya pasó. Así que hay que estar muy atento a los engaños y como dije en la Biblia, está toda la enseñanza y todas las advertencias para no caer en sus engaños.